Bien, esta vez, esta tarea se trata de un análisis morfológico. El enunciado básicamente es el mismo, vamos a tener, digamos, algunas preguntas clave, solo que esta vez el que hay que hacer se centra en hacer un análisis forma-función. ¿Qué es lo que hay que aprender esta vez? Es a relacionar la información que hay entre el árbol de funciones y el diagrama de sistemas, porque esta vez vamos a ir directamente al aparato y a ver sus formas. Y para este análisis se necesita entender cómo la forma facilita la función. Definir la relación existente entre la forma de los componentes de un producto y la función que desempeña cada uno de estos componentes, que por supuesto está relacionado con la función con la que está agrupada en el diagrama de sistemas y subsistemas. Comprender la relación sistémica de los componentes que facilitan la satisfacción de la necesidad para la cual el producto fue diseñado. Entonces van a encontrar, por ejemplo, que algunos componentes tienen una satisfacción de una función que no es exactamente el cortar, pero que si no estuviera presente, alguna de los atributos que tiene el cúter, que sí podrían estar apoyando directamente en la satisfacción de la función general, pues lo estaríamos perdiendo. Y de ahí para abajo tenemos las competencias que se tienen que desarrollar transversalmente dentro del curso. Los equipos de trabajo son los mismos de la tarea 1. Bueno, igual que siempre, se van a organizar los equipos de trabajo, se va a leer el procedimiento para la técnica, análisis morfológico, que ya lo vamos a ver. Se van a enfocar esta vez en la solución solamente de esta técnica. Harán una definición del objeto de estudio de la técnica. Este debe estar alineado con el objeto de estudio de la investigación. Cada subgrupo definirá a través de qué técnica o instrumento van a recolectar los datos para poder realizar el análisis morfológico. Sin embargo, buena parte de... ¡Ay! Chamble, dice aquí un tachón que no había. Buena parte de de la información que necesitan ya la tienen recolectada, porque ya tienen el árbol de funciones y ya tienen el diagrama de sistemas y subsistemas. Lo único que nos falta, así puntualmente, es definir o describir las formas que integran cada uno de los componentes que tiene el cúter. Entonces, lo que tienen que buscar es una técnica que les ayude a obtener esa información faltante. Deben seguir el procedimiento planteado para la técnica. Si al realizar su respectivo análisis hacen uso de otra técnica, deben indicarlo en el informe y entregar los datos relacionados con dicha técnica, instrumento, datos recolectados, análisis, todo aquello que obtuvieron con la técnica en la sección de anexos como parte de la evidencia. El equipo se encargará de recopilar los datos necesarios para el desarrollo del análisis morfológico y proceder a ejecutarlo. Y al final van a hacer un análisis narrativo de los resultados. Ese análisis debe estar acompañado con su respectiva síntesis. Esta instrucción, por cierto, se me pasó del enunciado del ejercicio del semestre anterior, entonces no le hagan caso a esta. Además, un rato voy a borrarle y les actualizo ¿cómo se llama? El enunciado. Vean, esta vez entonces lo que nos toca es relacionar las formas del objeto con las funciones que desempeña. ¿Qué análisis anterior ya hicimos que se parece mucho a este? ¿Recuerdan? Bueno, chicas, no me contesten las 5 al mismo tiempo, que así no puedo. Perdón, profe, yo diría que el storyboard, pero no sé si me equivoco. Ajá, pero ¿cuál de los que hemos hecho se le parece más? Porque hicimos dos storyboards. Ah, el de la forma, el primero. El de la forma-función. Forma-función, no, perdón. El que relacionaba la forma con el uso del objeto. Ajá. No Listo. tanto con las partes de contacto de la persona, digamos. Exacto. Vean, el análisis morfológico como tal se divide en esos dos grandes componentes. ¿Ok? El análisis morfológico estudia las formas de un objeto. ¿Ok? Vamos a ver, aquí tengo el scooter. Entonces, en nuestro caso va a estudiar, por ejemplo, por qué motivo existen estrías, porque las estrías son formas. ¿Por qué motivo hay ondulaciones? Porque las ondulaciones son formas. ¿Por qué motivo este huequito existe, donde encaja esa pestaña? Permiso, voy a separarlo.
Porque a pesar de que ese huequito es inmaterial, es un hueco, pues sirve para algo, y como sirve para algo tiene una función, y como tiene una función, pues hay que estudiar por qué motivo tiene esa forma. La diferencia esta vez es que nos olvidamos del usuario porque ahora ya no estamos haciendo un análisis hombre-objeto, ahora estamos haciendo un análisis objeto-objeto, es decir, un objeto que es el componente y cómo ese componente se relaciona con los demás para cumplir las funciones. Por tanto, lo que nos interesa es la relación que existe entre la forma del objeto y la función que éste va a satisfacer. ¿Les va quedando claro? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, es muy parecido al procedimiento que ya hicimos del análisis usuario-objeto, de la interacción usuario-objeto. Y entonces, esta vez sí vemos zonas de interacción igual que la vez pasada, nada más que ahora ya no hay usuario, entonces no hay zona de interacción con las manos o con alguna parte del cuerpo. Ahora las zonas de interacción, una está en un objeto, en una pieza, y otra está en la otra pieza, porque lo que estamos viendo es cómo la forma de las piezas ayudan a solventar funciones. Entonces, el procedimiento para hacerlo es el siguiente. Primero, definir el objeto de estudio. Es necesario dejar en claro cuál es la cuestión que debe contestarse a partir de la explicación, de la aplicación de la técnica. Segundo, utilizar el producto y definir las funciones presentes para lograr la satisfacción de la necesidad para la que fue creado. Entonces, ya esto lo tenemos listo, porque es parte del árbol de funciones. Entonces, el paso 2 ya lo tenemos. De hecho, en el paso 2 se aclara que es útil, pero no es necesario contarle con la información de un árbol de funciones o del diagrama de sistemas y subsistemas para realizar el análisis morfológico. La gran ventaja que tenemos nosotros es que ya tenemos ambas técnicas realizadas. Entonces, buena parte del análisis morfológico ya está listo. Cuarto, relacionar cada parte o partes que integran el objeto con la función que desempeñan. Es común en esta etapa surjan funciones que no se determinaron en la observación realizada en el paso 2. Podría suceder que ustedes se den cuenta de que hay más funciones de las que encontraron dentro de su árbol de funciones. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Simplemente se agregan y ya está, no hay mucho drama al respecto. O que de repente se den cuenta que habían más componentes dentro de las agrupaciones de sistemas y subsistemas y que por algún motivo no los observaron. Entonces, igual no hay ningún problema, simplemente se agregan. Quinto, describir la forma que tiene cada parte o partes que integran el objeto y relacionar su forma con la función que desempeña. Esto es, aclarar cómo la forma que tiene cada parte facilita el cumplimiento de la función. Es común que en esta etapa surjan funciones que no se determinaron en la observación realizada en el paso 2. Entonces, si eso sucede, sépanlo, es común, no es algo, digamos, ajeno al proceso, por el contrario, es algo que puede suceder y que además sucede muy frecuentemente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Literalmente describir la forma. Supongamos que estamos viendo el apartado de seguridad, el cómo la cuchilla tiene que quedar encerrada, tiene que quedar condenada dentro del espacio del canal, y quien cumple ese papel es la tapa. ¿Ok? Entonces, lo que hay que ver es qué formas tiene la tapa que ayudan a cerrar este canal de entrada. ¿Ok? Este punto de acceso. Por tanto, lo que habría que mencionar tiene que ver con las propiedades de la forma y los componentes que intervienen en que esto quede cerrado por completo. Entonces, ¿qué cosas intervienen? Del número 1, esta parte de la tapa, por supuesto, que encaja perfectamente con esta otra parte del cuerpo de la cuchilla. Número 2, estas guías, estas que tenemos acá, porque esas guías permiten que la tapa calce de manera precisa. Y en último lugar tenemos esta pestaña que encaja exactamente en este hueco, porque la interacción de los dos es lo que hace que la tapa o que el movimiento de la tapa se condene y no se zafe solito. Entonces, ahí tendríamos que analizar todas esas formas que intervienen en la función de mantener el punto de acceso de la cuchilla, o punto de acceso de la cuchilla sellado, condenado.
Entonces habría que indicar que son rectangulares, que son prismáticos, que son lineales, que son cónicos, que son esféricos, que son triangulares, es decir, las formas que intervienen hay que mencionarlas porque este es un análisis forma-función y no se puede hacer un análisis forma-función si no se dice claramente cuáles son las formas que intervienen en la solución de la función. Sexto, repetir el paso 5 hasta terminar con la totalidad de partes que integran el objeto. Debe asegurarse que el análisis realizado posibilita explicar el conjunto de funciones presentes en el objeto que le permiten satisfacer la necesidad que le da origen. Entonces, esto mismo, esta observación y este análisis hay que hacerlo con todas las piezas que integren el objeto, con toda forma que exista sobre el objeto. De manera que si ustedes dicen, profe, esto que tiene encima el carrito, ok, que son como líneas, que son como estrellas, hay que analizarlo. Si es forma, hay que analizarlo, y claramente si es una forma, entonces hay que buscar por qué motivo existe el ahí, y si no existe motivo, entonces simplemente eso es lo que se dice, no hay un motivo claro del por qué esa forma integra el objeto, que podría suceder de repente que haya formas que están presentes y no encuentran el motivo. Por ejemplo, detrás del cúter se encuentran estos circulitos que estoy señalando aquí, ¿ok? Y esos circulitos parecen no tener que ver mucho con la función, probablemente son como huellas del molde que se utilizó para fabricar el cuerpo del cúter, pero no parecen tener ninguna relación con la función de cortar, con la función de seguridad o con la función de dar precisión. Una vez que tenemos ese análisis listo, se registran los resultados de manera gráfica. Un análisis forma-función no puede ser narrativo, deben presentarse ilustraciones que faciliten la comprensión de esa relación forma-función. Puede emplearse un cuadro de doble entrada, una tabla, un storyboard o un mapa mental. Es decir, todos estos medios que están descritos aquí en este último renglón pueden servir para hacer la representación gráfica, ¿ok? Entonces, ustedes deciden la herramienta que más les facilite la labor. Cualquiera de ellas, como está indicado acá, puede ayudar a crear ¿cómo se llama? La representación gráfica del análisis morfológico. Entonces, en términos de la plantilla, se va a parecer mucho a la que utilizamos dentro del desarrollo del análisis de interacción usuario-objeto. Solo que las preguntas cambian porque el enfoque del análisis también cambia. Lo que necesitamos aclarar es cuáles son las funciones del sujeto de estudio, es decir, del cúter. Segundo, cuáles son los componentes del sujeto de estudio que intervienen, por supuesto, con estas funciones. Después hay que relacionar cada componente con su función. ¿Okay? Aquí recordar que este es un análisis morfológico y lo importante en este caso es ayudar a aclarar la relación entre formas y función. Por tanto, si ustedes no están mencionando que hay triángulos, que hay cuadrados, que hay rectángulos, que hay prismas, que hay círculos, que hay formas, entonces no están haciendo un análisis forma-función. Deben asegurarse en todo momento que cuando están describiendo utilicen los nombres de las formas, porque de otra forma no estamos haciendo un análisis morfológico. Entonces, esto, igual que en el procedimiento de la interacción usuario-objeto, se utilizan tantos cuadros como se necesiten. Y el objetivo, es agrupar la información de manera que toda la información coherente quede junta. Entonces, si aquí estamos mencionando una función X, vamos a continuar con los componentes relacionados con esa función X, con la descripción del componente y con la relación que existe entre ese componente y su función. Una vez que esto está listo, entonces se preparan dibujos con la forma del componente o de los componentes y se explica cómo esta facilita la función. Entonces, con la información generada acá y en el análisis anterior es que se hace la representación gráfica. ¿Qué información se expone? Aquella que ayuda a entender cuál es la relación que existe entre la forma del objeto y la función. Tienen bastante información para poder seleccionar aquella que sea más pertinente. Ahora, ¿de qué depende cuál va a seleccionar uno? Del objeto de estudio. Y en nuestro caso, el objeto de estudio es indicar las funciones del cúter, cómo funciona el cúter, perdón. El objeto de estudio del caso completo. Una vez que ya tenemos los dibujos y que tenemos la información que fue generada en este punto,
¿ok? Se procede a hacer la representación gráfica, que esto está en como un cuadro en blanco porque hay varios medios que podemos utilizar para esta representación gráfica. Como les decía antes, podría ser un cuadro de la entrada, podría ser un storyboard, podría ser un mapa mental. Entonces, ustedes pueden definir cuál de todas ellas les parece más adecuado para el caso de uso específico. Esta técnica en realidad no es muy complicada porque ya cuentan con una base de experiencia de la realización del análisis de interacción usuario-objeto. Entonces, como verán, es análogo. Lo único que cambia es que ahora ya no tenemos usuario. Ahora es relación entre las partes del objeto que ayudan a solucionar las diferentes funciones. ¿Dudas, chicos? Por ahorita yo creo que no. Perfecto. Yo voy a procurar buscarles del semestre anterior algunos de los trabajos que estuvieron bien en este sentido para que se puedan guiar de una mejor manera. Porque recuerdo que en este caso me parece que habían tenido buenos resultados. Y se los publico entonces en la carpeta de trabajo de la semana 11, que es la actual. Esto en realidad es laborioso porque es bastante detallado, es decir, sí hay que fijarse mucho en los detallitos, porque hay detalles que a veces parece que son, vamos a ver, menospreciables, que en realidad sí fundamentan el cómo funciona el objeto. Entonces no pueden dejar de ver con lupa cada uno de los detalles de la interacción de los componentes del Qt. Y eso, como insisto, les va a ayudar a aclarar o entender todavía más el árbol de funciones y, y por tanto la relación que existe en los componentes en la solución de las diferentes funciones necesarias para cumplir la función general. ¿Ninguna duda, chicos, entonces? Creo que por el momento no, profe. Perfecto. Entonces, se van a topar con ellas cuando empiecen a hacer el análisis. Entonces, de recomendaciones, empiecen lo pronto que puedan para que el día jueves podamos aprovechar bien la hora de consulta. Y si es necesario, entonces tendríamos también hora de consulta el viernes para que, ¿cómo se llama? Para que tengamos mayor certeza de estar haciendo las cosas bien, porque esta vez el trabajo sí es de una sola semana. Y la próxima semana nos toca el trabajo práctico. Yo voy a estar trabajando el día de hoy en la calificación de las tareas que entregaron el día de ayer, para que cuenten con ellas precisamente porque la próxima semana nos toca el trabajo práctico. Entonces, la idea es que esté lo rápido que sea posible para poder contar con esta información y realizarlo. La próxima semana, entonces, vamos a ver, tienen una ventaja, como ya hicieron un trabajo práctico, este va a ser mucho más sencillo, número uno. Número dos, este trabajo práctico es más pequeño porque tiene menos datos que el trabajo práctico anterior, en virtud de que todo es más concreto, ¿ok? La información del trabajo anterior, debido a que teníamos información de uso y del usuario, tiende a ser mucho más abierta a interpretación, ¿ok? Y a generar mayor necesidad de hacer inferencias, de llenar vacíos, de extrapolar ideas. En este caso no sucede tanto porque el objeto es concreto, sus funciones son concretas, sus formas están ahí, es cuestión de verlas y anotarlas, ver su relación es cuestión de experimentarlo y no hay mucho que quede abierto a la interpretación. Casi todo se puede demostrar a través de la experimentación, cosa que no sucedía en el trabajo pasado. Entonces, este es más ejecutivo debido a esa circunstancia. Entonces van a notar que la realización del trabajo práctico, de las funciones, es mucho más sencillo precisamente por ese punto. Más bien van a sentir la desconfianza de si lo hice bien porque hay muy poca información. Pero no es que haya poca información, es que la información es mucho más concreta que en el caso anterior. Queda menos abierta a interpretaciones. Y eso hace entonces que los trabajos tiendan a ser mucho más pequeños y que el tiempo de realización, por supuesto, entonces disminuya también bastante. ¿Ok? Entonces, chicos, si no tienen dudas, nos vemos el próximo jueves.
Está bien, profe, muchas gracias. Perfecto, con mucho gusto. Gracias, profe. Pase buen día. Igualmente. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Justo, hasta luego. Gracias, profe. Nos vemos el jueves. Claro que sí. Bueno, no nos Tenga buen vemos. día. Ah, bueno, nos escuchamos el jueves. Exactamente. Hasta luego. Hasta luego.